Génesis capítulo 21, versículo 1 al 3. Sea Dios bendito por los siglos. Gloria a su nombre. A su nombre, gloria. Aleluya. Yo sé que es temprano en la mañana, pero no hay horario para alabar al Señor. Gloria, gloria. Libro de Génesis capítulo 21, versículo número 1 al 3. Lee la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Mire a alguien y dígale el tema: abrazando la promesa. Abrazando la promesa. Aleluya. Cuando hablamos de una promesa, en una definición sencilla, es un compromiso que asume una persona con otra a través de la palabra al comprometerse en el cumplimiento de una acción en concreto. Eso es promesa. A todos nosotros nos gustan las promesas. ¿Cuánto les gustan las promesas? En nuestro diario vivir tendemos a hacer promesas, pero lamentablemente el hombre hace promesas que no puede cumplir. Amén. Ya que algunas promesas que se hacen muchas veces está fuera de nuestro alcance cumplirla, o simplemente actuamos con diligencia, amén, a la hora de cumplirlas. Pero eso es el hombre. Ahora bien, Dios es un Dios de promesa. Amén. Pero a diferencia del hombre, Dios hace promesa y Dios cumple las promesas que hace. Amén. Gloria a Dios. El tiempo no anula las promesas de Dios. Lo que significa que el tiempo puede pasar, pero la promesa de Dios se mantiene vigente durante el transcurso del tiempo. Los hombres hacen una promesa y si pasa el tiempo como que se le olvida lo que prometieron. Dios no. Dios hace una promesa y no importa el tiempo, los años que pasen, la promesa se mantiene de pie. Ya que si hay algo que Dios hace, es que cumpla al pie de la letra sus promesas. Cuando Dios da una promesa, nosotros debemos tener la certeza y la seguridad de que un día estaremos abrazando la promesa que Dios nos hizo. Lo que significa que no podemos tener duda de la promesa, sino que debemos de confiar en el que prometió, sabiendo que Él no es como los hombres, sino que Él va a cumplir lo que Él habló. ¿Cuántos pueden levantar su mano y darle gloria a Dios? Ahora, en el transcurso hacia el cumplimiento de la promesa, hay varias cosas que van a sucedernos. Primero, nos vamos a desanimar. En la espera de la promesa, del cumplimiento de la promesa, tendemos a desanimarnos. También tendemos a cansarnos. Pero también tendemos a frustrarnos. La frustración llega por causa de que la promesa no se cumple. La frustración llega por el tiempo. Pero una cosa tenemos nosotros que comprender es que Dios no trabaja de acuerdo al tiempo nuestro, porque el tiempo nuestro es el tiempo cronos, pero Dios trabaja según su tiempo, que es el Cairo, el tiempo perfecto y el tiempo indicado. Lo que significa que muchas veces el tiempo que nosotros pensamos que es el correcto no es el perfecto de Dios, y tendemos a frustrarnos porque las cosas no llegan en mi tiempo. La promesa no se cumple en mi tiempo, pero la promesa se manifestará en el tiempo que Dios determinó, porque Dios conoce los tiempos y Dios sabe cuándo hacer las cosas. Nosotros tendemos a frustrarnos porque no vemos nada, y al no ver nada, la frustración llega, y es cuando también el enemigo entra en el juego con nuestra mente y nos dice que no se va a cumplir lo que Dios habló. Y es ahí cuando la frustración va aumentando más y más, porque no vemos lo que Dios prometió.
Pero el hecho de que no lo estemos viendo no significa de que no va a suceder. Amén. Así es. Okay. Debemos estar tranquilos, confiados, aunque estemos cansados, frustrados, desanimados. Debemos de estar tranquilos y confiados de que algún día abrazaremos la promesa que Dios nos dio. Aleluya. Debemos estar tranquilos porque Dios, cuando da una palabra, yo dije el otro día que la Biblia dice, creo que en el libro de los Salmos, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. Desde que la palabra sale de la boca de Dios, ya esa palabra se cumplió, pero tiene un momento determinado para manifestarse. Amén. Amén. Cuando Dios da una palabra, esa palabra no retorna atrás vacía. Cuando Dios hace una promesa, esa promesa no se queda en el aire, sino que Dios cumplirá la promesa que Él hizo. Mire, cuando nosotros vamos a la Biblia, en el capítulo número 12 del libro de Génesis, allí podemos ver la historia de este hombre que en aquel entonces se llamaba Abraham. Dios, mientras Abraham se encuentra en su tierra, amén, y con su parentela, en la casa de su padre, Dios le hace un llamado. Lo primero que Dios le hace a Abraham es un llamado. Amén. Le hace el llamado, pero juntamente con el llamado le da unas instrucciones. Amén. So Abraham recibe el llamado e instrucciones. Fíjese que Dios le da instrucciones de lo que tenía que hacer, pero no le dijo, aleluya, dónde iba a llegar, porque la Biblia dice que él salió sin saber para dónde iba. Él solamente tenía que obedecer el llamado y seguir las instrucciones que Dios le había dado. Así que una de las instrucciones que también Dios le dio fue que se fuera de su tierra y de su parentela. Tenía que irse de aquel lugar porque Abraham vivía en una tierra donde estaba llena de idolatría, y en aquel lugar Dios no cumpliría, no podía cumplir, aunque Dios es soberano, pero en aquel lugar no era donde Dios quería cumplir lo que Él quería hacer con Abraham, sino que Abraham tenía que despojarse de su familia, despojarse de su parentela e ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Fíjese que Dios no le mostró la tierra en aquel momento, sino que le iría dando instrucciones en el transcurso del camino. Así que él tenía que salir confiado en la palabra de aquel que le había hablado. Dios le hace el llamado, le da instrucciones, pero también le da una promesa, le da una palabra, porque la Biblia dice que él lo iba a hacer primero una nación grande, segundo que lo iba a bendecir, tercero que lo iba a engrandecer, y nuevamente le dice, no solamente te voy a bendecir, sino que tú también serás bendición. Aquí vemos cómo Dios le hace el llamado a este hombre, gloria al Señor, y le da una promesa. Ahora, Abraham tenía que salir confiado en aquel que le dio la palabra, porque una de las cosas que tenemos que entender es que cuando Dios nos llama, Dios nos da instrucciones y Dios nos hace promesas, nosotros tenemos que salir confiados y dispuestos a obedecer a aquel que nos hizo el llamado. Gloria a Dios. Porque Santo. acuérdese, cuando Dios hace un llamado, es porque Dios sabe que usted y yo podemos ejercer ese llamado. Gloria al Señor. Así que Dios sabía que Abraham era la persona correcta para cumplir con aquel encargo que Dios le había dado. Este iba a ser el padre de mucha gente. Amén. Y Abraham sale con la confianza puesta en Dios a tierra de Canaán. La Biblia dice que a tierra de Canaán llegaron. Pero él tuvo que salir, como dice la Biblia, sin saber para dónde iba, siendo dirigido por Dios. Porque quién sabe si a lo mejor Dios le decía desde un principio, vas a llegar a esta tierra donde tienes que pelear. A lo mejor Abraham no quería salir, pero Dios le dio las instrucciones y Abraham siguió al pie de la letra aquellas instrucciones. Ahora, cuando nosotros vemos en el transcurso de la historia de la vida de Abraham, amén, y miramos, vamos a llegar al capítulo 15, Dios le vuelve a hablar a Abraham, y en esta ocasión Dios le habla en visión. Le dice, yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera grande. Cuando Dios le da estas palabras a Abraham, él le responde a Dios, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno llamado Eliezer.
Vemos a este hombre, aleluya, que le está reclamando a Dios. Tú me dijiste que me ibas a bendecir. Tú me dijiste que yo iba a ser bendición, pero yo no tengo hijos. ¿Cómo yo voy a ser padre de mucha gente cuando todavía yo no tengo un hijo? Aleluya, pues es allí donde Dios iba a manifestar, aleluya, una promesa que aquel hombre estaba esperando. Porque cuando él dice estas palabras, aleluya, cuando él está como limitando lo que Dios puede hacer, porque él dice, mira, lo único que yo tengo es este siervo Eliezer. Eso era lo que tenía Abraham, pero lo que nosotros carecemos a Dios le sobra. Sí. Él tenía solamente al siervo, pero Dios tenía una promesa para dársela. Aleluya. Él tenía solamente a Eliezer, pero Dios le tenía un Isaac. Dios le tenía una promesa, la cual él cumpliría al pie de la letra. Y la Biblia dice que cuando él le dice estas palabras a Dios, ahí es cuando Dios comienza a hablarle a Abraham. Él le dice, tú no me has dado prole, y aquí mi heredero será un esclavo nacido en casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, este no va a ser el que te va a heredar, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¡Santo! Y lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¡Santo! Aquí vemos a Dios haciéndole una promesa a Abraham. Ahora Abraham debía asumir una actitud en base a aquella promesa que había recibido. Hay dos cosas o hay dos actitudes que se pueden manifestar cuando recibimos una promesa. O creemos o no creemos a la promesa. Abraham optó por la primera porque la Biblia dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este hombre que creyó aquella palabra, aunque en un principio le reclamó a Dios y le dijo, lo único que tengo es este esclavo llamado Eliezer, ahora él le cree a la palabra de Dios. Ahora él tiene seguridad en la palabra que Dios le había hablado, que aunque él estaba viejito, se estaba poniendo viejito, y aunque Sara era estéril, Dios le había hecho una promesa y él creyó a la palabra que Dios habló. Porque una de las cosas que tenemos que entender, que no importa la circunstancia, no importa el panorama como se vea, si Dios habló, yo tengo que creer a lo que Dios dijo. No importa lo que mis ojos estén viendo en el momento, si Dios hizo una promesa, Dios va a cumplir la promesa que él hizo. Solamente yo tengo que creerle al Dios que me llamó. Solamente yo tengo que creerle al Dios que me hizo la promesa. Levante su mano arriba y dale gloria a Dios. ¡Aleluya! Así que él cree la promesa que Dios le hace. Mira, hay promesas que Dios le va a hacer a usted, que usted va a ver lo contrario a la promesa que Dios le hizo. Porque usted está mirando el panorama, pero usted no está mirando lo que hay detrás del panorama. Y en un principio Abraham estaba mirando el panorama, estaba enfocado en el panorama, pero desenfocado de la promesa. ¡Santo! Porque los panoramas nos desenfocan de la promesa. ¡Gloria a su nombre! Pero ¿qué hizo Dios? Una de las cosas que Dios hace cuando los panoramas nos desenfocan, Dios vuelve con su palabra para que nos volvamos a enfocar en su promesa. Y eso fue lo que Dios hizo. Cuando estaba desenfocado, volvió a hablarle para que se volviera a enfocar en la promesa. Hay personas que se desenfocan cuando ven las circunstancias. Dios dijo que te iba a salvar el hijo, pero tú lo estás viendo cada día más hundido en las drogas. Pues si Dios dijo que lo iba a salvar, Dios lo va a salvar. Dios dijo que te iba a bendecir en tu ministerio, iba a bendecir tu familia, tu matrimonio, tu casa. Pero como que las cosas se están revolcando. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer, no importa lo que estemos viendo. Dios dijo que te iba a suplir. Dios dijo que te iba a dar algo. Si Dios dijo que te lo iba a dar, Dios te lo va a dar, no importa lo que tú estés viendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a cumplir al pie de la letra lo que Él habló. Ahora bien, la Biblia dice que Dios le habla y luego Dios le pide a Abraham que le hiciera un sacrificio, porque Abraham le hace la pregunta al Señor y le dice, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Como que dame una señal en esta hora para yo conocer, estar seguro completamente de que tendré herencia.
Y él le dijo, tráeme una becerra. En otras palabras, le hizo un pedido de un sacrificio. Le pidió a Abraham que le hiciera o le diera un sacrificio. Ahora, cuando Abraham trae aquel sacrificio, cuando trae aquellos animales, aquellos sacrificios sellarían el pacto de la promesa que Dios le había hecho. ¿Sabe lo que sucedió? Que mientras Abraham está, amén, para ofrecer el sacrificio, la Biblia dice que habían aves de rapiña que estaban rondeando el sacrificio. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que cuando Dios le hace una promesa y Dios quiere que usted haga un sacrificio para sellar ese pacto, hay unas aves de rapiña. El enemigo va a querer dañar el sacrificio para que no puedas hacer un compromiso completamente con Dios. Aleluya. Y la Biblia dice que las aves de rapiña estaban allí alrededor del sacrificio esperando la oportunidad para comerse el sacrificio. Pero ¿saben lo que Abraham hacía? Como Abraham entendía que aquel sacrificio sellaría el pacto de la promesa, Abraham no permitió que las aves de rapiña le comieran el sacrificio. Abraham comenzó a espantar las aves de rapiña. Aleluya, porque aquello que se quiere interponer entre tú y la promesa de Dios, hay que espantarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Porque hay algo que siempre se va a meter en el medio para tratar de entorpecer, aleluya, lo que Dios determinó. Pero tú tienes la responsabilidad de espantar y echar fuera las aves de rapiña que quieren interferir en lo que Dios quiere hacer contigo, en lo que Dios quiere hacer con tu casa. Porque no era solamente con Abraham que Dios trabajaría, sino también con su casa. Gloria a su Yo quiero que nombre. usted entienda una cosa. No es con usted solamente que Dios va a trabajar a través de esa promesa, sino también Dios trabajará con su casa. Amén. Por eso Abraham se procuró cuidar el sacrificio, porque aquello no solamente era el futuro de él, era el futuro de su casa. Amén. La Biblia dice que él espanta las aves de rapiña. Comienza a espantar las aves de rapiña para que no se comieran el sacrificio. Y Dios le da una experiencia a Abraham. Dios comienza a darle experiencias a Abraham para que Abraham entendiera quién había sido el que lo llamó. Santo. Para que Abraham entendiera que la promesa de Dios era firme. Y hay personas aquí en esta mañana, amén, y en este aniversario Dios vino a hablar de esta iglesia para que entiendan que la promesa de Dios es una promesa firme. Que Dios va a seguir hablando, comprobando, gloria a Dios, y confirmando lo que Él ya dijo. Para que nosotros volvamos a tener confianza en el que habló. Para que volvamos a tener confianza en el que hizo la promesa. Ahora Dios comienza a darles experiencia a Abraham. Pero algo sucedió. Porque en el capítulo 16... luego que Dios le promete a Abraham un hijo, le hace la promesa de que le daría un hijo. Ahora llegó, por eso le dije que en el transcurso del cumplimiento de la promesa habrá desesperación. Ahora Saraí se desesperó. Estaba desesperada por tener hijo. Y le reclama a su marido Abraham. Y le dice, mira, ya tú ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva. Ahora comienza a tratar de alterar el transcurso de la promesa. Porque el problema es que cuando no se ve el cumplimiento, nos desesperamos y queremos ayudar a Dios. Nos desesperamos porque la promesa no llega. Y comenzamos como a tratar de ayudar a Dios. Y ayudando a Dios lo que hacemos es que amén, dañamos las cosas. Porque Dios no necesita ayuda para hacer lo que Él dijo que Él haría, porque Dios es soberano. Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos dejar a Dios que Él cumpla con su voluntad. Pero Saraí se desesperó de la esterilidad, de que no podía tener hijos. Cometió un gravísimo error. Porque ahora, tener hijos no es un error. Lo que fue el error es tener un hijo fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no era que Abraham se acostara con su sierva y tuviera un hijo con ella. Pero ¿qué hizo Saraí? Entonces le dice a su marido, lo presionó. Hay que hacer algo porque Dios no ha hecho nada.
Por eso le dije que el tiempo no anula la promesa de Dios. Ella está desesperada porque Abraham tenga un hijo, pero el hijo no iba a ser ni de ella. Iba a tener un hijo prestado como quiera. Ibas a seguir siendo la misma estéril porque el hijo tenía que salir de ti. ¿Qué es el problema? Que a veces queremos, amén, que otros produzcan lo que Dios quiere que produzcamos nosotros. ¿Sabes qué pasó? Que ella entendió y se dio de cuenta que había cometido un error. Porque la Biblia dice que Abraham se llega a la sierva Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Sabes por qué eso pasó? Por querer alterar el orden de los planes de Dios. Porque cuando queremos alterar el orden de los planes de Dios, vienen las consecuencias negativas. Y ahí vinieron las consecuencias porque en ningún momento Dios le había dado orden a Abraham para que se acostara con la sierva Agar. Pero Abraham, escuchando a su mujer, pues el viejito pues dijo, pues vamos a hacer algo. Eso que él hizo, se acostó con aquella sierva. Pero ahora la sierva Agar menospreciaba a Sarai. ¿Por qué? Porque ese no era el plan. Y Dios lo estaba permitiendo para que ella entendiera que lo hizo mal. Aleluya, que ella no podía estar inventando. El problema es que nos ponemos a inventar porque la promesa no avanza a cumplirse y después los inventos nos metemos en revoluciones que no teníamos que meternos y pagamos las consecuencias y después estamos reprendiendo al diablo de lo que nosotros somos culpables. Es por eso que hay que seguir al pie de la letra las instrucciones, porque juntamente con la promesa vienen unas instrucciones que tenemos que seguir para que después no tengamos que pagar consecuencias de nuestro acto. Gloria a Dios, fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que pasó con Sarai y Abraham. Estaban pagando las consecuencias de sus actos hechos fuera de la voluntad de Dios. Por eso hay que mantenerse en la voluntad de Dios, porque salirse de la voluntad de Dios es fracasar. Cuando único nosotros obtenemos victoria es cuando nos mantenemos dentro de la perfecta voluntad de Dios, y fuera de ello fracasaremos. Aleluya, fuera de la voluntad de Dios fracasamos. Aleluya. Un día yo estuve fuera de la voluntad de Dios y estaba fracasando porque me puse alcohólico, me puse adicto a la cocaína. Nos íbamos a divorciar, mi esposa y yo nos íbamos a divorciar. Antes de llegar aquí a la Florida, yo le iba a dejar botar por Nueva York. Y ella, yo no sé, yo le decía, tú no vas. Y ella hizo un embeleco que llegó a Florida conmigo. Y aquí Dios nos restauró. ¿Sabes por qué? Porque los planes míos y la manera que yo estaba llevando las cosas me estaban llevando al fracaso. Es que cuando nos podemos inventar y pensamos que estamos haciendo las cosas bien, fuera de la voluntad de Dios, al final nos damos de cuenta que lo que hacemos es destruyendo los planes. Pero Dios en su misericordia todavía me volvió a reencaminar en los planes que Él tenía. Dios en su misericordia, amén, permitió que naciera Ismael. Pero ¿sabes por qué es un error? Los ismaelitas hasta el sol de hoy tienen guerra con el pueblo de Israel. Amén, amén. Tienen guerra porque todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios lo que trae es guerra. Amén. ¿Sí? Es una batalla que tú tienes que pelear por toda tu vida, porque abriste puertas y porque hiciste cosas fuera de la voluntad de Dios. Ahora tienes que, amén, ahora tienes que atenerte a las consecuencias, que es la guerra continua que vas a tener contra aquello que hiciste fuera de la voluntad de Dios. Ahora le iba a tocar a ellos, le tocaba el pueblo de Israel por una decisión que tomó Abraham y Sara. Les iba a tocar tener que lidiar con la guerra constante que iba a tener Ismael, amén, con el pueblo de Dios. Pero Dios, amén, la Biblia dice que Dios le permite a aquella mujer tener aquel hijo. Pero la promesa de Dios todavía continuaba en pie. Fíjese que la mala decisión de ellos no alteró la promesa de Dios. Porque una de las cosas que tenemos que entender es que fiel es el que prometió y que también lo hará. Amén. Nuestra infidelidad no va a cambiar la fidelidad de Dios. Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios va a seguir siendo fiel. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Dios continuó con el plan que tenía con este hombre llamado Abraham, aunque habían cometido aquel error. Una de las cosas
que tenemos que entender es que Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael era el producto de la desesperación. Santo. Wow. Ese no era el hijo de la promesa. Amén, amén. Ismael no era el producto de la promesa, era el producto de la desesperación, de la frustración. Y hay cosas que a veces se dan, pero son producto de la desesperación, de la frustración que tenemos. ¿Ah? Y ahora ellos no podían contar aquello como victoria, porque aquello no era una victoria. ¿Ah? Aquello era una mancha. Cuando nosotros vamos al capítulo número 17, vemos que Dios vuelve a afirmarle a Abraham lo que él ya le había hablado. Otra vez le vuelve a decir, amén, que he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y otra vez le vuelve a repetir, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. So Dios vuelve a hablarle nuevamente a Abraham, vuelve a recordarle, le dice además, tu mujer no se va a llamar más Sarai, se va a llamar Sara, y la voy a bendecir, y también te daré de ella un hijo. Gloria a Dios. Dios vuelve a recordarle la promesa. Ahora vuelve a decirle, vas a abrazar un hijo, vas a abrazar la promesa, no de Agar, sino de Sara. Tú vas a tener el hijo de la promesa que dará a luz Sara. Aleluya. Te voy a dar un hijo con Sara. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Tenía que creer, aunque ya estaba viejito, gloria al Señor, él tenía que creer la promesa. Los años habían pasado, pero Dios vuelve a confirmarle, porque acuérdese, cuando usted lee la Biblia, esto no pasó de un día para otro, había transcurrido tiempo, pero Dios continuaba recordándole la promesa y diciéndole, tú vas a abrazar un hijo juntamente con Sara, tú vas a abrazar la promesa. Dios vuelve a recordárselo y le vuelve a afirmar la promesa que tendría un hijo que se llamaría Isaac. Dios vuelve a hacerle, aleluya, nuevamente aquella promesa, o a recordársela. En el capítulo número 18, ahora no le hace la promesa de que tendrá un hijo, ahora le hace la promesa del nacimiento, porque no es lo mismo que te hagan una promesa y te digan vas a tener un hijo, a que el hijo nazca. Aleluya, vas a concebir y tendrás en tu barriga un hijo, pero en ese transcurso puede pasar algo. No, ahora Dios le hace la promesa del nacimiento. Dios confirma, aleluya, y sella la promesa diciendo, Isaac va a nacer. Él le hace la promesa del nacimiento y comienza a hablarle nuevamente, y se le aparece nuevamente a Abraham. Aleluya. Y cuando se le aparece a Abraham, el Señor, aleluya, le preguntan a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Tengo que tener una conversación que ella entienda que Abraham había creído la promesa, pero Sara, ¿ah? Hay veces que en el ministerio como que uno está confiando en la promesa, pero como que otro está tambaleando. Santo. Como que uno dice Dios lo va a cumplir, el otro dice Dios no va a hacer nada. Entonces a ese es que Dios le está hablando hoy. Aleluya. Santo. Levante sus manos y disimule para que ella no te la conozca. Aleluya. Sí. Gloria a su nombre. Oiga, la Biblia dice que ahora manda a buscar a Sara. Entonces Dios le dice, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Dios le habla a Abraham y le dice aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y entonces, como Sara conocía su condición, ¿sabe lo que le dio? Le dio risa. Ella se empezó a reír. Imagínense a Sara ahí, riendo.
Es que una vieja como yo, que ya me estoy cayendo en canto, que lo que me queda es un blower y voy para el hoyo, y Dios está diciendo que yo voy a tener un hijo. Eso tiene que ser un chiste. Es que a veces, como vemos que los años pasan, nosotros como que tendemos a no creer lo que Dios dijo. Es que los años han pasado. ¿Tú crees que Dios va a hacer algo conmigo ahora? Sí, ahora que yo estoy pasando este momento más difícil, ahora que mis fuerzas me están faltando, ahora que siento que ya no voy para ningún lado, es en ese momento donde Dios dice, ahora es que yo voy a hacer, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que Dios siempre quiere es que nosotros dependamos de Él. No que dependamos de lo que nosotros podemos hacer por nuestra fuerza, sino de lo que dependamos de lo que podemos hacer con la fuerza y la gracia de Dios. Y aunque a ellos estaban viejitos, ella se rió, aleluya, porque el tiempo había pasado, los años habían pasado y ya, aleluya, ella era estéril, no podía tener hijos, pero Dios estaba confirmando la promesa que Él hizo. Y hoy Dios vino a confirmar la promesa con muchos. Los años han pasado y tú dices, Dios no va a cumplir nada, Dios no va a hacer nada. Los años han pasado, Dios no ha hecho nada con mi casa, no ha hecho nada con mis hijos, no ha hecho nada en mi ministerio, no ha hecho nada en mi vida. Usted se puede reír creyendo que nada va a pasar, pero Dios no se está riendo, Dios está en serio y Dios va a cumplir la promesa que Él habló. Dios va a cumplir la promesa que Él dijo, aleluya. Y ahora Dios le dice, aleluya, le habla a Sara cuando ella se ríe y dice, después de viejita tendré deleite, siendo también mi Señor un viejito. ¿Ah? A mí me queda un blower, a él lo que le queda un cerquillito y va para el hoyo también. Cerquillito y... ¿Ah? Ahora nosotros vamos a tener hijos después que envejecimos. Entonces le preguntan a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Ella estaba escondida, pero Dios todo lo ve. ¿Sí? Porque por más que nos escondamos, Dios ve nuestra incredulidad. Amén. Dios ve lo que nosotros, amén, hablamos o pensamos. Amén, amén. Porque Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Dios sabe si nosotros le creemos o no le creemos de verdad. Porque yo puedo decir con mi labio, yo te creo, Dios, pero con mis hechos puedo negar lo que estoy diciendo. Santo, aleluya. Pero Sara, ¿qué hizo? Sara se rió y después cuando le preguntan a Abraham, ¿por qué se está riendo? ¿Esto es un chiste? ¿Qué le pasa a ella? Mira, Sara se creía que Dios no estaba hablando en serio, ella estaba ahí riéndose y muerta la risa. ¿Y por qué se rió? ¿Ah? Le preguntan a Abraham y cuando, amén, Dios le da la palabra, dice que el Señor hace una pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Entonces, ¿qué hizo Sara? Cuando escuchó la palabra dijo, esto está en serio. Ella negó y dijo, yo no me reí. No, ahora Dios es embustero, ahora Dios es mentiroso también. Aleluya, no, yo no me reí, yo no me estaba riendo. Y amén, y Dios le dijo, sí, tú te estabas riendo. No digas que no te estabas riendo porque te estabas riendo. Y aquella risa era como media de incredulidad, como que poniendo en duda lo que Dios estaba hablando. Pero aunque Sara se rió y aunque Sara no estaba segura en aquella promesa al 100%, Dios le dijo, voy a volver al tiempo indicado, porque le dije ahorita que Dios tiene un tiempo para manifestar su promesa. Dios tiene un tiempo para manifestar lo que Él prometió y lo que Él habló. Y aunque Sara era estéril, Dios no es estéril. Aleluya, Dios es el que deposita la semilla en el vientre de una mujer. Es Dios el que le da vida a las cosas. Que aunque los hombres, amén, sean terrenos estériles, Dios hace que se convierta en terrenos fértiles. Que no, mira, la Biblia va más allá. La Biblia dice en el libro de Corintios que Él, amén, escoge lo vil, lo menospreciado, lo que no es, escoge Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Dios escoge lo que la gente desprecia, lo que la gente dice que no sirve, lo que la gente dice de ahí no sale nada. Es lo que
que Dios escoge y lo hace un terreno fértil y lo usa para su gloria y su honra. Tal vez por ti no daban nada, tal vez era un terreno infértil, pero Dios te levantó, Dios te escogió y te hizo un terreno fértil para avergonzar a aquellos que no creen en el poder de Dios. Porque yo sigo creyendo en el poder de Dios, aleluya. Yo sigo creyendo en el Dios que liberta a alcohólicos, en el Dios que rescata a drogadictos, en el Dios que salva a prostitutas, en el Dios que salva a lesbianas, donde la gente pone puntos finales. Dios dice, con ese yo hago algo, me estoy prendiendo ahora. Yo hago algo con ese, yo hago algo con esa, porque Dios toma lo infértil y lo hace fértil y lo pone a producir, y por eso tú estás produciendo. Antes tú no dabas nada, pero ahora estás produciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es experto haciendo de la nada algo. Dios no necesita nada de nosotros para hacer algo de Él. Sí, Dios es experto tomando las tierras que no produce y las hace producir. ¿Sabía usted que la tierra de Israel es un desierto seco? Pero ¿sabía usted que Dios en medio del desierto ha hecho que florezca el desierto, que crezcan flores? Porque Dios es experto haciendo, aleluya, de lo infértil algo fértil. Y tienen países vecinos que son igualmente desiertos, pero que no crecen flores como allí crecen. ¿Sabes por qué? Porque Dios cogió ese lugar pequeñito para Él manifestar su poder. Y Dios te cogió a ti también, que eres pequeñito, para manifestar su poder y para que los hombres entiendan que todavía de Dios es el poder. Para que los hombres entiendan que todavía de Dios es el poder. Gloria a su nombre. El otro día yo contaba de una hermana, ya que me vino a la mente, tengo que decirlo, de una hermana que el nene de ella quería tener un hermanito. Y ella le dijo, pues papi, órale a Dios, a ver si Dios hace un milagro. Pero la hermana se supone que no tuviera hijos, porque no era que estaba amarrada, ni no, era que la habían cortado. Ella no podía tener hijos, no podía, se acabó. Igual así como Nerian, que cuando le dijeron, para el próximo embarazo puedes tener triple, el Señor reprende el diablo, se acabó. No quiso. Salieron las gemelitas y el doctor le dijo, puedes tener triple para la próxima, y dijo, se cerró la fábrica. Pero la hermana ya no podía tener hijos, pues el nene empezó a orar. Y lo cogió en serio, porque hay gente que lo toman en serio. Pues el nene lo tomó en serio y empezó a orar. ¿Qué es lo que pasó? La hermana cayó embarazada. Dios, no se ponga a orar ahora. Pero no se vayan todos todo el mundo hermanitos ahora. Santo. Se puso a orar, la hermana cayó embarazada. ¿Sabes lo que Dios permitió? Dios permitió que aquel embarazo fuera cesárea. ¿Sabes para qué? Para que los doctores tuvieran que abrirla y tuvieran que ver lo que había pasado allí. Y la doctora que la atendió era que Nerian estéril. La doctora que atiende el parto era estéril. Así que cuando ella hace la cesárea y saca a aquel muchacho, se da de cuenta, o aquella muchacha, porque fue una niña, se da de cuenta que aquello no era normal, aquello era un milagro de Dios. Pero que cuál fue la enseñanza que Dios Le dio a aquella doctora que lo que es imposible para ustedes como médicos, para mí es posible. Que Dios hace lo que los hombres no pueden hacer. Y una de las cosas que debemos entender es que para Dios no hay cosas difíciles, que para Dios no hay cosas imposibles. A lo mejor no es un hijo, es otra cosa, pero yo quiero decirte que Dios puede hacer algo de la nada y Dios puede glorificarse de manera poderosa. Ustedes saben que muchos médicos son incrédulos. Ellos solamente creen en ellos. La medicina es su Dios. Pero aquella yo creo que salió creyente de ahí. Cuando vio aquel escenario, Dios lo permitió así. Cuando vio aquel escenario, tuvo que creer. Gloria a Dios. La hermana tuvo esa y después tuvo otra más. El único problema fue
El nene no tuvo hermanito, fueron 2 hembras que nacieron. Pobrecito. Aleluya. Lo que quiero decirle con esto, le cuento esto, para que usted entienda que hay que creerle a Dios. Que hay promesas en la Biblia que continúan vigentes. Dios sigue siendo un Dios de milagros. Que no importa el panorama que tú veas, tal vez sea una enfermedad, una situación, lo que sea, Dios sigue siendo un Dios de milagros que cambia los panoramas. Aleluya. Dios sigue siendo un Dios poderoso que sigue libertando. Dios sigue siendo un Dios poderoso que sigue salvando. Aleluya. Y es por eso que nosotros tenemos que creer a la palabra que Dios habló. Entonces ella se ríe y Dios Le da aquella palabra. Ahora, han pasado 26 años. Están cumpliendo 26 años. Y tal vez hay promesas que no han visto cumplirse. Pero hoy Dios vino para que entendamos cada uno de nosotros que estamos aquí, que va a llegar el tiempo que vamos a abrazar la promesa. Amén. Que aunque los años han pasado, la promesa que Dios hizo antes de que cumplieran el primer año, todavía se mantiene de pie. Que la promesa que Dios hizo desde un principio, Dios la va a mantener hasta el final. Amén. Y eso es para cada uno de los que estamos aquí, que tal vez han visto los años pasar y no han visto cumplimiento de la promesa. Mira, hay gente que a veces Dios le prometió que le iba a dar un local, que le iba a dar un sitio donde pudieran adorar a Dios. Los años pasan. Señor, ¿qué pasó? Nos dijiste, no estamos viendo nada. Cuando menos te lo esperas, no vas a abrazar, aleluya, un hijo, vas a abrazar un templo, gloria a Dios. Aleluya, pero tienes que esperar. Aleluya, tienes que esperar que te entreguen la llavecita. Cuando te entreguen la llavecita, es el cumplimiento de la promesa. Porque es bien difícil, ¿verdad? Cuando Dios te promete y te dice, voy a hacer esto, te voy a dar aquello, te voy a dar lo otro. Y los años comienzan a pasar y como que vemos más lejos el cumplimiento de esa promesa. Y cuando nosotros vemos más lejos el cumplimiento de la promesa, es cuando más cerca está. Es cuando más se está acercando. ¿Ah? Hay cosas que los años pasan, que Dios nos promete, nosotros no las vemos, pero el hecho que no la estemos viendo no significa que no se van a manifestar. Se van a manifestar en el tiempo que Dios determinó. Tal vez tú tienes una petición delante de Dios y Dios te prometió que te la iba a contestar. Tal vez Dios te dio una palabra, aleluya, te dio una promesa y te dijo que te la iba a contestar y te estás desesperando, estás desesperada, estás desesperado, estás frustrado, desanimado, aleluya, porque no llega lo que Dios dijo que llegaría. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios lo va a cumplir, que tú vas a abrazar la promesa, que tú vas a abrazar lo que Dios prometió, que tú vas a abrazar lo que Dios habló. Solamente tienes que creer lo que Dios dijo, solamente tienes que creer en la palabra que Dios determinó, porque lo que Dios habló Él lo va a cumplir al pie de la letra. Pero hay que creer a la palabra del Dios Todopoderoso. Oiga. Gloria a su nombre. A veces las cosas parece que están yendo en dirección contraria porque no hay resultado. La Biblia dice que ahora pasó algo. En el capítulo número 21 se cumple lo que Dios, la promesa que Dios le había hablado a Abraham y a Sara. Porque en el capítulo 21 donde leímos, la Biblia dice que visitó Jehová a Sara como había dicho. Hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios determinó y que Él dijo, en ese tiempo se va a cumplir. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a Sara, Isaac, como Dios había dicho. Y allí vemos que ahora Abraham y Sara abrazan la promesa. Ahora la promesa no era solamente algo, aleluya, que solamente estaba en palabras, sino en cumplimiento. Ahora la promesa que Dios le había hecho muchísimos años antes, aleluya, ahora ellos están abrazando la promesa que tanto estuvieron esperando. Dios le hizo la promesa muchos años antes a Abraham. Ahora Abraham estaba abrazando la promesa que Dios le había hecho. Llegó el momento donde ellos abrazaron
la promesa. Aquel hijo que tanto deseaba Sara, aquel hijo que tanto deseaba Abraham, que le reclamaba a Dios, ahora fue una realidad. Ahora el hijo lo podían abrazar, lo podían acariciar, porque ahora el hijo había nacido. Y yo quiero decirte que está a punto de manifestarse y de nacer la promesa que Dios te hizo, y tú vas a abrazar la promesa, la vas a acariciar, la vas a palpar, la vas a ver con tus ojos, porque Dios habló y Dios cumplirá lo que Él dijo. Ahora Abraham y Sara estaban abrazando la promesa. Tú también vas a abrazar la promesa. Tú también abrazarás la promesa que Dios te hizo en el tiempo señalado. Hebreos 6:13 en adelante dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es imposible que Dios mienta. Lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir, y tú vas a abrazar la promesa que Dios te dio. Aleluya. Así que el cumplimiento se manifestó porque ellos creyeron a Dios. Aleluya. Y Romanos 4:16 en adelante dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto como padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo dicho que conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. No podemos dudar por incredulidad de la promesa de Dios, sino que tenemos que fortalecernos en la fe, dando gloria a Dios. Todavía no estoy abrazando la promesa, pero yo voy a adorar a Dios como si ya la tuviera. Todavía no estoy abrazando la promesa, pero yo voy a seguir dándole gloria a Dios como si la promesa estuviera en mis manos. Todavía no he visto el cumplimiento de la promesa, pero yo voy a alabar a Dios mientras espero el cumplimiento de la promesa. Eso fue lo que hizo Abraham. Él dio gloria a Dios y se fortaleció en la fe. Yo no lo veo, pero yo lo creo. Yo no lo estoy viendo, pero yo sé que Dios habló, y yo sé que yo voy a ver lo que Dios dijo. Y eso tenemos que hacer, fortalecernos en fe. Aleluya, en la promesa que Dios hizo, que aunque tú no lo estés viendo, aleluya, lo vas a ver. ¿Sabes por qué? Aleluya, porque la Biblia es clara. Y dice en el libro de 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria
de Dios. Ahí dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Así es y así será. Lo que Dios habló se cumplirá. Todas las promesas que Dios ha hecho se cumplirán al pie de la letra y tú abrazarás la promesa. Sigue creyendo, sigue caminando, porque en el tiempo señalado abrazarás la promesa, porque Dios habló y Él hará. Porque el libro de Números capítulo 23 versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es como los hombres, Dios no miente. Dios dijo y Él va a llevar a cabo lo que Él dijo. Y tú vas a abrazar la promesa. Tú vas a abrazar la promesa. Dios lo hará. Dios lo dijo y Dios provocará, aleluya, que tú abraces la promesa. Pero tú tienes que decir, como dijo el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios 4:13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y todos aquellos, aleluya, que creen, hablan, aleluya, como alguien que cree en las promesas de Dios. Alguien que cree y dice: yo no lo estoy viendo, pero yo le creo a Dios. Y por eso hablamos, porque le creemos a un Dios poderoso, a un Dios que va a cumplir su promesa. En el tiempo señalado, iglesia, abrazarán la promesa. Yo no sé cuántos están listos para abrazar la promesa. Yo no sé cuántos están listos para abrazar la promesa. Cuando le dicen que está embarazada y que se está acercando el tiempo del alumbramiento, la mujer y el hombre se preparan el cuarto del bebé, preparan la cuna, le compran las ropitas, esperando la llegada, aleluya, de la criatura. Y cuando nace, hacen una celebración porque nació la criatura. Ahora la pregunta es: ¿cómo tú te estás preparando para recibir la promesa que vas a abrazar? ¿Cómo tú te estás preparando para recibir la promesa que pronto abrazará? Porque Dios lo dijo y Dios lo cumplirá. Tú abrazarás la promesa. Tú abrazas. ¿Cuántos están preparados para abrazar la promesa ahí? Abrazarás la promesa. Y para los amigos que están aquí, Santo. abraza la promesa de aquel que te hizo la promesa. Abraza, porque Él murió en la cruz del Calvario con las manos extendidas, esperando que tú la abraces a Él, para Él también abrazarte. Y todavía Esos brazos están abiertos para tú que estás descarriado, tú que no le sirves a Dios. Todavía esos brazos están abiertos esperando que abraces la promesa, que abraces al que hizo la promesa, el cual murió por ti en la cruz del Calvario y te está esperando con los brazos abiertos. Mientras sigas caminando conforme a tu plan, conforme a tu mentalidad y a tus conceptos, vas a seguir fracasando. Solamente tienes que venir a los brazos de aquel que hizo una promesa y la va a cumplir, que te está esperando con los brazos abiertos. En esta tarde tú abrazarás la promesa. Tú abrazarás la promesa. Aleluya. De igual forma como Abraham y Sara abrazaron a Isaac, el hijo de la promesa, tú abrazarás la promesa que Dios te hizo. No importa los años que hayan pasado, no importa las circunstancias que se hayan manifestado, tú y yo abrazaremos la promesa que Dios hizo. Y todos aquellos que quieran abrazar la promesa se ponen de pie alabando al Señor y dando gracias, aleluya, por lo que Dios prometió y lo que Él cumplirá. Levante su mano arriba y dale gracias a Dios por el cumplimiento de la promesa, porque Dios es un Dios de promesa que también cumplirá lo que Él prometió. Aleluya, porque tú estarás abrazando la promesa. Príncipe de paz, Dios de